Ya solo el nombre de Oak Island evoca una sensación de misterio e inquietud. No es una isla cualquiera, sino un lugar donde las excavaciones, la búsqueda y las preguntas sin respuesta han persistido durante más de 220 años. Desde 1795, decenas de equipos diferentes han llegado con esperanza y determinación. Se han invertido millones de dólares en el terreno, se han propuesto innumerables teorías, y sin embargo la verdad siempre ha permanecido oculta bajo capas de tierra y piedra, justo fuera de nuestro alcance. Ahora, por primera vez desde hace varias generaciones, parece que este antiguo misterio está a punto de resolverse. Rick Lagina y su equipo ya no se basan en leyendas o historias de segunda mano, sino que ahora disponen de pruebas concretas y mensurables. Recientes exploraciones profundas y datos de radar de penetración en el terreno han revelado la presencia de una enorme estructura sólida, enterrada a una profundidad de entre 12 y 18 metros. Este descubrimiento marca por sí solo un punto de inflexión en la historia de la isla. Los datos de densidad de esta zona son asombrosos. Las mediciones muestran valores entre 8 y 10 veces superiores a los del suelo normal, un nivel considerado muy poco habitual para una roca formada de forma natural. Aún más convincente es la datación por carbono de los fragmentos de madera recuperados durante las operaciones de perforación. Estas muestras indican un marco cronológico entre el 1200 y el 1400 d.C., lo que sitúa la estructura firmemente dentro del período medieval. Esta época coincide con la repentina desaparición de los templarios de Europa, una conexión que no hace sino profundizar la intriga que rodea a la isla. Quizá la revelación más sorprendente sea la consistencia de las señales metálicas detectadas durante la perforación. Estas señales regresan repetidamente desde la misma profundidad una y otra vez. Este patrón sugiere firmemente que el metal no son escombros dispersos, sino parte de una estructura cerrada y cuidadosamente planificada bajo tierra. Las imágenes de sonar y los estudios magnéticos apoyan aún más esta conclusión, mostrando claramente formaciones hechas de piedra tallada, inequívocamente moldeadas por la mano humana y no por procesos naturales. Los expertos creen que si esta cámara subterránea se abre por completo, podría contener oro, plata y artefactos antiguos con un valor estimado superior a los 150 millones de dólares. Y sin embargo, aquí es donde comienza el verdadero suspense. Como ha dicho el propio Rick Lagina, la cuestión ya no es si hay algo escondido allí, sino quién lo colocó y con qué propósito. Si los espectadores no se suscriben ahora al canal, es posible que solo se enteren de este descubrimiento a través de titulares de segunda mano, una vez que se abra la cámara acorazada y se reescriba este capítulo de la historia. Se perderán las imágenes en tiempo real, las pruebas a medida que se van desvelando y el momento en que siglos de especulaciones den paso a los hechos. No se trata simplemente de un vídeo para ver. Es una oportunidad para presenciar un momento que el mundo recordará. Esta es la historia de Rick Lagina. La relación de Rick Lagina con Oak Island no fue accidental. Comenzó muchos años antes, cuando era solo un niño con una mente curiosa y una vívida imaginación. De niño, leyó sobre el misterio de Oak Island en una revista. El artículo hablaba de tesoros enterrados, peligrosos túneles y excavaciones que nunca se habían completado. A partir de ese momento, a Rick le consumió una única pregunta: ¿qué había bajo la isla que nadie había sido capaz de descubrir? Con el paso del tiempo, esa fascinación infantil no hizo más que crecer. Rick completó su educación, encontró una carrera y siguió adelante con su vida como la mayoría de la gente. Sin embargo, el misterio de Oak Island nunca le abandonó. Muchos lo descartaron como una fantasía sin sentido o un sueño imposible, pero para Rick nunca se trató solo de un tesoro. Para él, Oak Island representaba una historia inacabada, una que exigía un cierre. Años más tarde, cuando finalmente tuvo los medios y la oportunidad, Rick y su hermano Marty tomaron la trascendental decisión de comprar Oak Island. No fue una elección fácil, especialmente teniendo en cuenta cómo muchos antes que ellos lo habían perdido todo tratando de resolver el misterio. Aún así, Rick pensó que si no perseguía este sueño en ese momento, seguiría siendo un sueño para siempre. Ese sentido de urgencia y propósito
le diferenciaba de los que le habían precedido. Para Rick, esta búsqueda nunca tenía que ver con la riqueza o el espectáculo, sino con la verdad por peligroso o difícil que fuera el camino. Creía que si tanta gente había fracasado durante tanto tiempo, quizá el problema no residía en el objetivo, sino en los métodos utilizados para alcanzarlo. Con esa creencia como guía, comenzó un nuevo capítulo de excavación. La historia de fracasos en Oak Island se remonta a sus primeros excavadores. Cuando se inició la primera excavación en 1795, los trabajadores no tardaron en encontrar tablones de madera y estructuras inusuales enterradas a gran profundidad. Estos hallazgos les convencieron de que algo valioso se había escondido deliberadamente bajo tierra. Pero la impaciencia y una mala planificación pronto crearon graves problemas. Cada nuevo intento de excavar a mayor profundidad resultaba más peligroso que el anterior, y los túneles inundados se convirtieron en el obstáculo más persistente. A medida que las excavadoras descendían, el agua del mar entraba repentinamente en los pozos. Al principio se pensó que esta inundación era natural, pero con el tiempo se hizo evidente que estos canales podían haber sido diseñados intencionadamente como trampas. Estos túneles de inundación hicieron casi imposible continuar la excavación, agotando tanto los recursos como la moral. En varios casos, los pozos se derrumbaron sin previo aviso. Los trabajadores resultaron heridos y algunos perdieron la vida bajo el lodo y las rocas que caían. El miedo empezó a apoderarse de la gente y con él la superstición. Se extendieron las historias de que Oak Island estaba maldita y que el tesoro solo se revelaría después de la muerte de 7 personas. El razonamiento científico dio paso a la leyenda y las técnicas deficientes combinadas con conocimientos incompletos y prisas condenaron a una expedición tras otra. Pocos comprendieron que Oak Island no era un lugar destinado a la excavación ordinaria. Mientras otros se daban por vencidos por la frustración o el miedo, Rick Lagina optó por pararse a pensar. Creía que estudiando los fracasos del pasado se podía encontrar un nuevo camino para avanzar. Cuando Rick y su equipo regresaron a Oak Island, su planteamiento era totalmente distinto. En lugar de confiar únicamente en la maquinaria pesada y la excavación a ciegas, adoptaron la tecnología moderna. Se utilizaron equipos avanzados para examinar lo que había bajo la superficie sin perturbarla. El objetivo era conocer a fondo el terreno antes de intentar removerlo. Entre las herramientas más importantes se encontraban sofisticados sistemas de escaneado diseñados para ver en profundidad. Estas máquinas envían ondas a la Tierra que se reflejan de forma diferente según se encuentren con suelo, roca o estructuras sólidas. Es un método similar al de las imágenes médicas, salvo que el objeto que se examinaba era la propia Tierra. Por primera vez el equipo tuvo acceso a datos claros en lugar de especulaciones. Los escáneres revelaron cambios bruscos en la composición del subsuelo. En algunas zonas el suelo parecía ligero y suelto. En otras era excepcionalmente denso y duro. Estas transiciones repentinas sugerían claramente que algo antinatural se ocultaba bajo la superficie. Esta información devolvió la confianza al equipo, y lo que es más importante, les permitió identificar los peligros antes de comenzar las excavaciones. Los túneles llenos de agua y las zonas inestables pudieron cartografiarse con antelación, lo que permitió ahorrar tiempo y reducir considerablemente los riesgos para la vida humana. Por primera vez en su larga historia, Oak Island se estudiaba desde una óptica verdaderamente científica. Lo que surgió de estas exploraciones asombró a todos los implicados. A una profundidad de aproximadamente 40 o 45 pies, apareció una formación que no podía explicarse por la geología natural. El cambio de patrón en ese nivel era demasiado preciso, demasiado deliberado. Las pruebas de densidad confirmaron que la zona era mucho más pesada que el suelo circundante, lo que indicaba la presencia de algo sólido y diseñado. La señal más enigmática de todas era el eco metálico repetido. Cuando los taladros o las ondas de exploración golpeaban la zona, la misma respuesta resonante volvía cada vez, siempre desde la misma profundidad. Esta coherencia dejaba claro que la fuente no eran escombros aleatorios,
sino una única estructura sellada. Fue en ese momento cuando la historia de Oak Island cambió para siempre, entrando en una nueva fase, en la que la leyenda empezó a dar paso a pruebas innegables. Ya no se trataba solo de especulaciones, sino que se habían encontrado pruebas concretas. El equipo comprendió que estaban a punto de realizar un gran descubrimiento. No fue fácil seguir excavando, pero ahora había más curiosidad que miedo, porque por primera vez el misterio oculto bajo tierra se hacía sentir, lo que demostró la datación por carbono. Cuando se descubrieron trozos de madera bajo tierra durante la excavación de Oak Island, no fue poca cosa. Estos trozos no parecían proceder de un árbol caído, sino que estaban claramente cortados y decorados, lo que significaba que habían sido utilizados deliberadamente por el ser humano. El equipo envió inmediatamente estas piezas a analizar para determinar su origen y su verdadero significado. La técnica utilizada para las pruebas se denomina datación por carbono, que mide la edad de un objeto biológico. Cuando llegó el informe, todo el mundo se quedó asombrado. Se descubrió que estos trozos de madera datan de entre 1200 y 1400 años de Cristo. Esto significa que estas estructuras tienen aproximadamente entre 600 y 800 años. Era la época en que se estaban produciendo importantes cambios políticos y religiosos en Europa. Esta fecha dio un giro completamente nuevo a la historia de Oak Island, pues dejó claro que este lugar no pertenecía a la época moderna, sino a la medieval. Llegar tan lejos y construir una estructura tan compleja en aquella época no fue fácil, lo que sugiere que quienes llegaron aquí poseían recursos, conocimientos y un propósito mayor. No parece tratarse de un simple yacimiento para esconder tesoros. Lo más importante es que este periodo coincide con la existencia de los caballeros templarios. La historia sugiere que los templarios desaparecieron repentinamente durante este periodo. No quedan registros concretos de sus tesoros y conocimientos secretos. Las fechas de datación por carbono ahondan aún más en la cuestión de si Oak Island forma parte de esa historia inacabada que la historia nunca ha registrado por completo. La teoría de la bóveda templaria. Los templarios eran una poderosa organización de la Europa medieval. No solo eran guerreros, sino también avanzados en banca, arquitectura y conocimientos esotéricos. Cuenta la leyenda que poseían oro, plata y documentos que podrían haber hecho temblar a los poderes gobernantes de la época. Algunos creen incluso que poseían objetos religiosos sagrados imposibles de rastrear. Según la historia, en 1307, el rey de Francia tomó medidas repentinas contra los templarios. Fueron detenidos acusados de traición y otros cargos. Después de esto, la organización se fue desintegrando poco a poco. Pero la mayor incógnita seguía existiendo. ¿A dónde fue a parar su tesoro? Nunca se ha encontrado el tesoro en ningún registro europeo. De ahí surgió la creencia de que los templarios escondieron su tesoro en otro lugar. Algunos historiadores creen que los templarios salieron por mar en busca de un puerto seguro. Un lugar remoto y poco poblado como Oak Island habría sido ideal para ellos. Habría sido fácil ocultar el tesoro construyendo allí una bóveda secreta. Las intrincadas estructuras subterráneas y las trampas llenas de agua indican que se construyó cuidadosamente. La teoría de la bóveda templaria se ve reforzada por el hecho de que las estructuras halladas en Oak Island son inusuales. Las piedras talladas, los ángulos precisos y las capas profundas indican el trabajo de un grupo entrenado. Parece tratarse de algo más que de esconder oro, sino también de un intento de ocultar una verdad importante. Tal vez sea esta la razón por la que este secreto permaneció reprimido durante siglos y ahora está saliendo lentamente a la luz. La bóveda no es natural, está hecha por el hombre. A medida que avanzaba la excavación, fue quedando claro que la estructura descubierta bajo Oak Island no había sido creada por la naturaleza. Las piedras encontradas bajo tierra no estaban esparcidas como rocas ordinarias, sino que estaban cortadas y apiladas con precisión. Cada piedra tenía un tamaño exacto, como si alguien las hubiera medido y colocado allí. La naturaleza rara vez crea por sí sola piedras tan precisas y uniformes. La característica más llamativa de estas piedras era su equilibrio. A pesar de su peso, se apoyaban unas sobre otras de tal forma que toda la estructura parecía robusta. Muchas piedras estaban colocadas en la misma dirección,
lo que indicaba claramente que habían sido colocadas así intencionadamente. Si esto fuera natural, las piedras habrían estado torcidas y desordenadas. Aquí todo tenía un orden. Además, el cambio repentino de las capas del suelo revela mucho. En algunas zonas, los muros rectos de piedra sustituyen a la tierra, lo que indica que primero se excavó y luego se construyó la estructura. La naturaleza no suele crear límites tan claros. Por ello, los expertos creen que se trata de una construcción bien planificada. Y lo que es más importante, la estructura parece tener un propósito de ocultación. Un lugar tan profundo, tan estrechamente construido, no podía tener una finalidad ordinaria. Debió de construirse para preservar un tesoro o un secreto durante mucho tiempo. Por eso, hoy se considera una bóveda artificial, no una cueva natural. Importante declaración de Rick Lagina. Después de tantas investigaciones y pruebas, llegó el momento en que Rick Lagina habló abiertamente. Afirmó claramente que ya no se trataba de una suposición o de una historia. Según él, lo que se encontró bajo tierra era una estructura real y construida deliberadamente. Esta declaración fue especial porque Rick siempre habla pensativo. Cuando Rick dijo esto, todo el equipo se quedó en silencio por un momento. Nadie lo celebró ante las cámaras, sino que la cara de todos mostraba seriedad. Todos se dieron cuenta de que no estaban ante un descubrimiento ordinario. Tras años de duro trabajo y espera, por fin habían recibido la pista que esperaban. Tras esta declaración, el ambiente cambió por completo. Incluso quienes hasta ahora lo habían considerado un mero espectáculo televisivo, se vieron obligados a reflexionar. Científicos e historiadores empezaron a tomarse en serio este descubrimiento que en los medios de comunicación se consideró la mayor confirmación de Oak Island, ya que por primera vez el propio Rick había hablado con tanta seguridad. Por eso este momento se considera histórico. No se trataba solo de la declaración de una persona, sino de un momento que cambió el curso de un misterio de siglos. Ahora la cuestión ya no era si había algo debajo, sino qué era y por qué estaba oculto. Este momento dio un nuevo capítulo a la historia de Oak Island. ¿Cuál podría ser su valor potencial? Cuando se reúnen las pistas encontradas bajo Oak Island, la primera pregunta que viene a la mente es el precio. Los expertos creen que si se abre completamente esta cámara acorazada, podría contener una gran cantidad de oro y plata. Los metales depositados durante la época medieval se consideran extremadamente valiosos para los precios actuales. La pureza y el peso de esa época pueden ser incluso superiores a los estándares actuales. Aún más valiosas que el oro y la plata son las antigüedades que allí se encuentran. Las monedas antiguas, los sellos, los símbolos religiosos y los artefactos raros son preciosos para la historia. Estos objetos no se venden en el mercado, sino que se conservan en museos. A veces incluso un pequeño objeto puede cambiar la historia de toda una civilización. Los historiadores creen que si se encuentra material escrito o documentos relacionados con los templarios, su valor no puede medirse en términos monetarios. Manuscritos antiguos, mapas o códigos secretos podrían revelar conocimientos sobre aquella época. Tales descubrimientos añaden nuevos capítulos a la historia y cambian la percepción del mundo. Sumando todos estos factores, los expertos estiman que el valor total supera los 150 millones. Esta estimación se basa no solo en los metales, sino también en la importancia histórica. A veces la historia se valora más que el oro. Por eso se considera tan importante la bóveda de Oak Island. El papel del gobierno y los funcionarios. A medida que avanzaba la excavación, también aumentaba la presencia del gobierno y los funcionarios. Existen normas y reglamentos para trabajar en cualquier yacimiento histórico importante. Oak Island no es diferente. Se exigen permisos en cada fase de la excavación y a veces se paralizan las obras en nombre de la seguridad y la protección. Se han restringido completamente ciertas zonas a las que no se permite el acceso al público ni a los medios de comunicación. Solo se permite la entrada a expertos y funcionarios selectos. El objetivo declarado es garantizar que no se causen daños y que todo se desarrolle de acuerdo con las normas. Sin embargo, esto ahonda el misterio. A veces las excavaciones se detienen repentinamente sin una razón clara, lo que alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de que haya algo debajo que no pueda salir a la luz de inmediato.
Los gobiernos suelen actuar con cautela en asuntos relacionados con la historia para evitar cualquier controversia o desinformación. Por eso algunos creen que no se revela toda la verdad, ya sea por motivos de seguridad o porque el impacto del descubrimiento es simplemente demasiado grande para manejarlo. El papel del gobierno en este caso es tanto de supervisión como de control. Este equilibrio hace que la historia de Oak Island sea aún más misteriosa. A medida que aumentan el valor y la importancia potenciales, la normativa se hace más estricta. Está claro que Oak Island ha dejado de ser una simple excavación para convertirse en un lugar donde historia, riqueza y poder parecen entrecruzarse, por lo que cada paso se da con sumo cuidado. ¿Por qué no se ha revelado aún la verdad? La mayor pregunta en torno a Oak Island es que si hay tanto oculto debajo, ¿por qué no se ha revelado aún la verdad? Muchos creen que no se debe solo a dificultades técnicas, sino también al miedo y a luchas de poder. Siempre que en la historia se ha hecho un descubrimiento que desafía las creencias establecidas, se ha intentado a menudo suprimirlo. El caso de Oak Island se considera uno de ellos. Algunos historiadores afirman que si esta bóveda está vinculada a los templarios o a una organización religiosa importante, su apertura podría tener repercusiones tanto en la religión como en la historia. Podría revelar cosas que se han creído durante siglos. Por eso, la verdad suele revelarse gradualmente o de forma limitada para evitar la agitación social. Otra gran preocupación es que si ese tesoro o esos conocimientos caen en manos equivocadas, se haga un mal uso de ellos. La historia demuestra que el poder y la codicia suelen conducir al desastre. Este temor hace que muchas organizaciones se muestren cautelosas. Tal vez por eso no toda la información se hace pública de inmediato. Por todas estas razones, la verdad sobre Oak Island se va desvelando capa a capa. Se considera cada paso determinando cuánto es apropiado y cuánto no. Esta cautela ahonda el misterio y obliga a la gente a preguntarse si estamos muy cerca de la verdad o todavía muy lejos. ¿Cuál es el mayor riesgo? Cuando se lleva a cabo un descubrimiento a tan gran escala, los peligros nunca son menores. El mayor riesgo en Oak Island son las inundaciones. Los túneles subterráneos pueden estar conectados con el mar. Si se produce un error, el agua puede inundar rápidamente y sumergir toda la excavación en un instante. Este peligro se cierne constantemente sobre el equipo. Otro riesgo importante es el derrumbe de la bóveda. Si la estructura es muy antigua, el más mínimo descuido puede hacer que se derrumbe. Utilizar maquinaria pesada o perforar en el lugar equivocado puede debilitar toda la estructura. Si la cámara acorazada se derrumba, no solo se destruirá el tesoro, sino que todas las pruebas asociadas a él podrían perderse para siempre. Además, también está el riesgo para la vida humana. Trabajar bajo tierra siempre es arriesgado. La escasez de oxígeno, las fugas de gas y los flujos repentinos de lodo pueden provocar accidentes en cualquier momento. Por eso cada paso debe darse con sumo cuidado. Por eso el equipo no se precipita. Un pequeño error podría arruinar toda la misión. El reto no consiste solo en encontrar el secreto de Oak Island, sino también en descubrirlo de forma segura. Quizás sea esta cautela la razón por la que la búsqueda avanza tan lenta pero firmemente. ¿Qué cambiará si se abre la cámara acorazada? Si la cámara acorazada oculta bajo Oak Island se abre por completo, su impacto no se limitará a un único descubrimiento. Desafiará directamente a los libros de historia. Cosas que antes se consideraban especulación o ficción pueden revelarse con pruebas concretas. El período medieval, los templarios y sus actividades se verán desde una nueva perspectiva. Muchas preguntas que permanecieron sin respuesta durante siglos podrían aclararse de repente. Este momento será extremadamente importante para los historiadores. Si se encuentran documentos, símbolos u objetos antiguos, muchas suposiciones establecidas podrían cambiar. Es posible que se reescriban las fechas, causas y funciones de ciertos acontecimientos. Es raro que se reescriba un capítulo de la historia, pero Oak Island demuestra ese poder. La identidad de Oak Island también se transformará por completo. Hasta ahora se consideraba una isla misteriosa a la que la gente acudía a probar suerte. Una vez abierta la bóveda, este lugar podría contarse entre los sitios históricos más importantes del mundo.
Investigadores, historiadores y museos se fijarán en esta isla que podría convertirse no solo en una isla, sino en un importante centro de la historia de la humanidad. El mayor cambio estará relacionado con el legado de Rick Lagina. Un hombre corriente que nunca renunció a un sueño de infancia, pasará a formar parte de la historia. La gente lo recordará no solo como un explorador, sino como la persona que dio a conocer al mundo un misterio centenario. Su nombre quedará asociado para siempre a Oak Island, pero la historia no acaba aquí. Abrir la cámara acorazada será solo una puerta. Puede que debajo aún se oculte toda la verdad. Muchas pistas sugieren que lo que se ha descubierto no es el misterio final. Puede que haya algo más bajo tierra que nadie haya visto aún. Esto es lo que hace que esta historia sea aún más apasionante. Los que participan en la excavación también creen que con cada respuesta surgen nuevas preguntas. Si se ha encontrado una bóveda, ¿por qué no se puede encontrar otra? Si se construyó esta estructura, ¿quiénes fueron sus constructores y qué escondieron después? Oak Island demuestra a cada paso que este lugar nunca revelará fácilmente todos sus secretos. Los preparativos para la próxima excavación se están haciendo con este mismo pensamiento en mente. Con nuevos equipos, una nueva estrategia y una mayor cautela. Cada centímetro se estudia cuidadosamente porque ahora hay mucho más en juego. No se trata solo de una búsqueda, sino de la responsabilidad de revelar la historia con precisión. Y aquí es donde usted se convierte en una parte crucial. Si no se suscribe ahora cuando se revele la mayor verdad de Oak Island, solo la oirá, no la verá. Esta historia aún se está desarrollando y lo que nos espera podría ser mayor que cualquier misterio que hayamos conocido. La oportunidad de ser testigo de cómo se hace la historia no se presenta a menudo.